es una frasecita que es discernir el cuerpo. No sé si ya usted ha predicado sobre qué es discernir el cuerpo. Si no, vamos a hablar de eso hoy. Amén, ¿les parece? Vamos a citar la Biblia, lo que usamos siempre en la palabra cuando vamos a celebrar nuestra Santa Cena. Primera a los Corintios capítulo 11. Voy a leer desde el verso 17 y otros versos más. Primera a los Corintios 11, verso 17 en adelante. Así dice la eterna palabra del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque dice, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y en el verso 29 es donde está la frase que vamos a usar hoy. Porque el que come y bebe indignamente, ayúdeme a leer la frase que sigue, sin discernir el cuerpo del Señor. Vamos a aprender hoy qué es discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Esa es la palabra del Señor. Siéntense por favor. Todos hemos leído ese pasaje decenas, centenares de veces. Pero a veces uno pasa de corrido y no se detiene a considerar lo que está leyendo. Estaba yo mirando esa frase y se me ocurrió pensar qué significa, qué quiere decir, cómo hay que entender esa frase, discernir el cuerpo. ¿Qué es discernir el cuerpo? Y después de hacerle un análisis a esto, entendí que se necesita una revelación de lo que es el cuerpo, o mejor dicho, es entender el cuerpo. Esta celebración de la Santa Cena exige entender el cuerpo que es la iglesia. Y eso de participar de la cena indignamente, de pronto lo hemos tomado más que todo en el sentido de que alguien tenga un pecado personal oculto. Pero sabe que en el contexto, esa indignidad para tomar la Santa Cena
tiene mucho que ver con no entender la iglesia, no entender el cuerpo de Cristo, no entender el principio del cuerpo. Esa persona que participa de la Santa Cena, pero tiene un concepto errado, equivocado, sesgado de lo que es la iglesia, está participando de la Santa Cena indignamente. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice: eso produce enfermedad. Pero no es solo la enfermedad física, psicosomática, la del cuerpo humano, sino la enfermedad espiritual contra el cuerpo. La Biblia, ustedes saben, es un libro no de prácticas, sino de principios. Y uno de los grandes principios del Nuevo Testamento es el principio del cuerpo. Los principios no se negocian, ni siquiera se discuten, se aceptan, se reciben, se acatan, se obedecen. No son opcionales. Un principio no es opcional. No es si lo quiero o no lo quiero, lo tomo o lo dejo. No, los principios son inamovibles, porque hacen parte del fundamento. El fundamento en el que esta iglesia está. Porque ya todos aquí sabemos que esta iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, teniendo a Jesucristo como la principal piedra, la piedra angular. Y en esa piedra angular, en él, el edificio se levanta bien coordinado para crecer como un templo santo en el Señor. Ese es el principio. Esta iglesia no está fundada sobre otra cosa. No hay nada más que la fundamente. Por eso es que el apóstol Pablo hace unas recomendaciones a la iglesia y hace énfasis o hincapié en lo que esta iglesia es por esencia: unidad, unidad. Esa figura del cuerpo manda mensajes y uno de ellos es la unidad corporativa. La unidad corporativa. Pablo dijo: yo pues, preso en el Señor, Efesios 4, los primeros 3 versos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego viene la exhortación: solícitos. Eso de solícitos es una palabra bien específica para decir: ocúpate con vehemencia en eso. Si en algo tienen que ocuparse la iglesia, es guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aquí esta iglesia respira unidad por todas partes, y es por una razón: porque esta iglesia tiene su ciudadanía en el cielo. Esta iglesia es fuera de lo normal. No hay nada que se parezca a la iglesia. Estaba leyendo Filipenses 1:27 y me pareció maravilloso ese texto. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a mirarlo aquí como aparece en esta versión. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pero sabe que yo lo leí en la Nueva Traducción Viviente y me llamó la atención poderosamente, porque dice: deben vivir como ciudadanos del cielo. Oiga esa frase:
ustedes deben vivir como ciudadanos del cielo, firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando por la fe. ¿Qué palabra esa? Vivir como ciudadanos del cielo. Porque en esencia eso es la iglesia. Esa es la iglesia. Esta no es una iglesia terrenal. Y lo vamos a ver más adelante. Esta iglesia tiene la imagen del celestial. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si usted me deja ir más adelante, quiero decirle, esta iglesia bajó del cielo. ¿Y cuándo bajó del cielo esta iglesia? Ya lo veremos. Por eso es que esta iglesia no puede vivir en contiendas y en divisiones. Aquí ni lo uno ni lo otro encajan. Primera los Corintios 1:10 registra las palabras de Pablo cuando a los corintios les dijo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es que la figura del cuerpo obliga a eso. Aquí para donde van los pies o las piernas va todo el cuerpo. Y aquí como piensa la cabeza, piensan las manos. Aquí no hay discordancia en nada. Aquí hay unidad por todo lado. Por eso esa palabra división o disensión o contienda aquí no aplica. No es nuestro eso. Y el verso 12 quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Pues déjeme decirle, hermano, que aquí hemos tenido muchos Pablos y muchos Apolos y muchos Cefas. Pero aquí ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas significa todo. Aquí no es ni de este, ni de aquel, ni del otro. Por aquí pueden pasar los líderes que sean, hombres supremamente importantes, influyentes, pero esta iglesia no es de hombres, ni por hombres, ni para hombres. Aquí los hombres todos pasan. Por eso no pueden haber ese tipo de pensamientos entre nosotros. Yo soy de este, yo soy de aquel, o dicho en el término propio, yo soy de esta escuela, yo soy de aquella escuela, aquel es mi padrino, aquel es mi mentor, yo sigo es aquel y mi voto es por aquel. Aquí eso no funciona. Eso no hace parte del ADN de la iglesia. Porque las divisiones, los individualismos aquí tienen que desaparecer. El principio del cuerpo dice que lo individual se termina. Usted era un individuo, usted era individual allá afuera. Pero en el momento que usted llegó a la iglesia, usted perdió su individualidad. Aquí ya usted no es individuo, aquí ya usted es un miembro de un cuerpo. Y como tal debe funcionar. Por eso aquí las individualidades no existen. Yo ya dejé de ser yo. Yo vivo para esta iglesia. Y esa iglesia me suministra mi vida a mí. Yo ya no vivo en mi individualidad, yo vivo en función de otros. Esa es la iglesia, eso es entender el cuerpo. Cuando aquí alguien viene y dice: es que a mí la iglesia no me interesa, es que yo vivo mi vida allá y yo no reconozco autoridades, ni me interesa nada, ni nadie, ni manuales, ni nada, estás equivocado. Entonces sigue siendo individual. Y aquí los individuos no existen. Aquí existen son los miembros del cuerpo. Y si yo no me comporto como miembro, estoy en el lugar equivocado.
Primera a los Corintios 3:3 está mostrando que las divisiones son una muestra fehaciente de la carnalidad. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y no andáis como hombres? Claro que sí. Esa es la muestra clara. Un hombre metido en contiendas, celos y disensiones no está diciendo otra cosa. Es un carnal. Y lo carnal es lo contrario a lo espiritual. Y esto aquí no es en la carne. Así que esto así no funciona. Cuando un hombre vive así es carnal. Es carnal. Y vuelve a lo mismo el verso 4. Mire el verso 4. Pablo hace mucho énfasis en que aquí no somos de nadie, no somos de ninguna escuela en ese sentido estricto. Yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. No, señor. No, señor. Aquí no seguimos hombres. Queremos a nuestros mentores y a nuestros ancianos y a todo mundo aquí lo respetamos. Pero aquí, hermano, esta iglesia no es de hombres ni por hombres. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, hablando de carnales, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa y no viven como la gente del mundo? Mire el contraste aquí. Atrás dijimos que la iglesia debe vivir como ciudadanos del cielo. Pero aquí cuando se vive de esa manera, se vive como se vive el mundo. Y por eso Pablo hablaba fuerte. Y en la segunda a los Corintios capítulo 12 y en el verso 20, escuche cómo Pablo les dice: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. ¿Y cómo es no querer las cosas? ¿Cómo no se quieren las cosas aquí? Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Eso con la iglesia no va. Eso es un desorden orgánico. O sea, si una iglesia vive en medio de esas malas prácticas, es como un cuerpo en donde el estómago actúa de una forma y los pulmones de otra, y el corazón no hace lo que tiene que hacer, y cada órgano hace lo que quiera. No puede ser. Un cuerpo así es infuncional o disfuncional. La iglesia no vive de eso. Aquí la unidad y la armonía se vuelven obligatorios, porque ese es el principio del cuerpo. Es que si hay algo peligroso en la iglesia, es el problema interno. ¿Acaso el imperio romano no se cayó así? ¿Usted cree que el imperio romano lo tumbaron desde afuera? No, el imperio romano implosionó. ¿Qué es eso? Existen dos maneras de tumbar un edificio. Uno es bombardearlo desde afuera con un misil y lo explotan. Y el otro es ponerle cargas internas y desde adentro lo tumban. La destrucción que viene de afuera hacia adentro es una explosión. La destrucción que es de adentro hacia afuera es una implosión. Entonces a esos edificios que los destruyen ahorita modernamente, lo hacen a través de la técnica que se llama implosión. Y ese es el riesgo de la iglesia. La iglesia se vuelve tan fuerte, tan grande, tan vigorosa, que las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Pero ¿sabe cuál es el verdadero riesgo de la iglesia? Que la iglesia implosione.
Es decir, que las fuerzas internas se conviertan en eso, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, divisiones. Y eso, hermanos, sí nos acaba. Eso sí nos acaba, porque el Señor sabía eso. Y Él, conociendo los pensamientos de ellos, eso está en Mateo 12:25. Conociendo el Señor los pensamientos de ellos, dijo: todo reino, incluida la iglesia, que esté dividido contra sí mismo, eso se llama implosión. Es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Así que si algo hay que ponerle cuidado a esta iglesia de hoy y a la de mañana, es a conservar la unidad y el principio del cuerpo. Porque se puede pecar contra el cuerpo. Y estamos hablando de Santa Cena. Y eso de discernir el cuerpo antes de cenar, lo que nos obliga es a revisar la armonía que hay entre nosotros y a entender la iglesia. Aquí todos hemos leído y predicado de Santiago 5:14 en adelante. Todos. Pero haciéndole una buena exégesis a ese Santiago 5:14 en adelante, vamos a leerlo. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Esos ancianos son la autoridad. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. De mis antiguos, a mí me invitaba el pastor que me bautizó hace casi 40 y pico de años. Y algunos usaban el frasquito de aceite para ungir a los enfermos. ¿Todavía eso se usa o no? No mucho. Pero es tomado de aquí. Pero esto tiene otra implicación distinta. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo eso no lo podía entender. ¿Cómo así? A mí me llama un hermano que vaya y ore por él porque tiene un problema cardíaco o lo que sea, y yo lo unjo, y aquí esto no me cuadraba a mí. ¿Y cómo así que yo oro por él y si cometió pecado le serán perdonados? O sea que ahí también. Y yo decía, no, eso no me cuadra mucho. Vamos a mirar más adelante. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Resulta, hermano querido, aunque esto habría que ampliarlo muchísimo, pero se los digo de antemano, esa enfermedad de Santiago 5, mirando el contexto del pasaje, no se está refiriendo a una enfermedad psicosomática. Esa es una enfermedad espiritual, un pecado contra el cuerpo. ¿Y por qué? Primero que todo, ¿por qué llaman a los ancianos? Porque los ancianos son autoridad. ¿Y por qué habla de ungir con aceite? Porque el tema del aceite, como dice el Salmo 133, es el que baja sobre la cabeza y desciende hasta el borde de la vestidura. Esa unción tiene que ver es con el cuerpo. Y luego perdonar pecados. Ese pecado que se perdona y esa enfermedad que esa persona tiene es un problema de pecado, es contra el cuerpo que es la iglesia. Por eso luego dice: confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros. O sea, que no solamente ora la autoridad por el enfermo, sino que el enfermo también ora por la autoridad. Eso es todo lo que dice ese pasaje. Así que ese texto de Santiago 5 lo que está hablando es de pecar contra el cuerpo. Y ahí es donde empieza uno a pensar en la importancia de discernir lo que es la iglesia. Y cuando el apóstol está hablando de comer la cena indignamente, dice: por eso es que muchos están enfermos. Pero no es la enfermedad física, es la enfermedad espiritual contra el cuerpo.
es la enfermedad contra el cuerpo. Es que el enfermo ofendió al cuerpo y los ancianos representan al cuerpo. Es que ese estar fuera del cuerpo trae enfermedad espiritual. Los que se encuentran fuera del cuerpo deben ver la importancia de regresar a la unción y de regresar al cuerpo. No puede haber, y ese es el principio del que estamos hablando hoy, no puede haber un miembro que no esté incorporado. Incorporado significa incorpo, dentro del cuerpo. No puede haber un solo miembro que no esté incorporado. Por eso, hermano, esas famosas divisiones que hoy las llaman nueva visión. ¿Sabía usted que ya le cambiaron el nombre? Ya el que se independiza ya no es una división, es una nueva visión. Absurdo. Eso no existe. ¿Cuál nueva visión? Córtele a este cuerpo, córtele este dedo, ampútele esta mano a ver qué pasa. El principio del cuerpo no permite individualismo ni independencia. No lo permite. Aquí tú estás aferrado, metido al cuerpo, o no estás. No existe la figura de la división o de la independencia. Ese no es el principio del cuerpo. Ahora, ese tema de la unción y la oración de los ancianos, lo que está diciendo es que la autoridad de la iglesia no se discute, porque esta iglesia como cuerpo tiene una cabeza. Esa cabeza es la autoridad suprema de la iglesia. Es una autoridad que se delega. Y por eso, hermano, es necesario enseñarle a nuestros pastores y a las iglesias todas a discernir el cuerpo, a entender la iglesia. Ese 1 Corintios 11, 29 en adelante, yo quiero verlo, los dos versos 29 y 30 de 1 Corintios 11, está mostrando cómo no discernir o no entender la iglesia como lo que es. El que participa de la Santa Cena así está comiendo juicio y bebiendo juicio para sí. Y el verso 30 es la consecuencia. Por eso, por no entender la iglesia que es un cuerpo armónico, estructurado, único, sin independencia de miembros, por no entender eso es que hay enfermos y hay debilitados. Y hay muchos que están durmiendo, sea en el polvo de la tierra o un sueño espiritual afuera. Es que la iglesia, hermano querido, tiene una importancia capital tan grande que usted tiene que tener revelación de quién es la cabeza y quién es el cuerpo. Aquí no solamente se revela la cabeza, se revela el cuerpo. Y se lo voy a mostrar con la figura de Saulo de Tarso. Cuando Saulo cae al piso, ¿quién se le muestra a Saulo ahí? ¿A quién se le revela a él? La cabeza. ¿Quién eres, Señor? Y de una vez dice: yo soy Jesús. Así que Saulo de Tarso recibe revelación. Primero conoció la cabeza y luego tenía que conocer el cuerpo. Dios pudo darle a Saulo todo el conocimiento ahí, todo, revelárselo ahí, pero no fue así. Se le dijo: ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, él necesitaba conocer la iglesia. No es que tú ya me conociste a mí no más, no. Si conoces la cabeza, tienes que conocer el cuerpo. Y ahora levántate de ahí y ve y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En otras palabras, tú no eres solo, tú no eres independiente, tienes que incorporarte. Y allá llega y dice: aquí estoy. Y lo reciben. ¿Y qué hacen con él?
le imponen las manos y le dicen: hermano Saulo. A partir de ahí es un hombre que conoce no solo la cabeza, sino también el cuerpo. Por eso, hermano, el tema no es tan sencillo. El tema no es tan sencillo. Eso de menospreciar la iglesia, eso de a mí no me importa la iglesia, o yo formo mi iglesia, yo armo mi iglesia, yo abro allí. No, señor. Esa práctica no es apostólica. ¿Y cómo se demuestra que no es apostólica esa manera? Había un santo y seña de cómo se hacía la manera apostólica. A ver, cuando se eligieron los diáconos, porque ustedes saben que el diaconado fue algo que surgió porque no estaba. ¿Cuál fue la manera de delegar autoridad en los diáconos? Con una imposición de manos. Eso de la imposición de manos no es un rito cualquiera. Eso tiene un significado enorme y valioso, y tiene una grandeza enorme. ¿Sabe qué es imponer las manos? Es transmitir autoridad. En el Antiguo Testamento se llevaba allá el cordero, y ¿qué hacía el sacerdote? Ponga las manos sobre él y traspásele a ese cordero lo que hay en usted. Pues la imposición de manos aquí es obligada y es una práctica apostólica que no debe dejarse. Pablo dijo: no impongas con ligereza las manos. Esa imposición de manos es tan importante que si usted mira el capítulo 6 de Hebreos, habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y en esas seis doctrinas de Efesios 6, aparece la imposición de manos. O sea, hermanos, la imposición de manos es el ABC de la doctrina cristiana. Eso hay que enseñarlo y decir qué significa la imposición de manos. Vamos a poner ejemplos cómo se hace aquí. Cuando aquí se abre una nueva sede de la iglesia, entonces siempre hay un cuerpo directivo que es la autoridad delegada de la iglesia. Y hay un hombre joven o adulto, ya mayor, lo que sea, y se pone ahí, y ese hombre se pone de rodillas, y hay una autoridad que pone sobre él las manos. Esa imposición de manos lo que está haciendo es metiendo ese hombre y ese proyecto dentro del cuerpo. O sea, está incorporando el proyecto y el hombre al cuerpo. Pero pregúntele usted a esos caballeros que no disciernen el cuerpo, ese que se va y abre una tienda por allí y la llama iglesia, pregunte: oye, ¿a ti quién te envió? ¿Cuál autoridad vino aquí y te impuso las manos? ¿Quién te despidió? ¿Quién te envió? Nadie. ¿Dónde está la imposición de manos? No está. Nadie lo envió, nadie lo mandó, nadie lo comisionó, nadie le delegó autoridad. Eso no es una costumbre apostólica. La costumbre apostólica es que a los que son llamados a servir se le imponen las manos. Se le imponen las manos, siempre. Porque la imposición de las manos pone a los creyentes bajo la unción de la cabeza y además introduce a los creyentes en la comunión de Cristo. Por eso esa imposición de las manos hace que haya comunión. Y eso es lo que no pasa con los que hacen divisiones. Cada vez que a ti te pregunten algo, si esa iglesia, como se hace llamar, es iglesia del Señor, pregunta eso. A ese líder, ¿quién lo mandó? ¿Quién le impuso las manos? Tú me dices eso y yo ya te digo si eso no es iglesia. Porque no empezó en el principio del cuerpo.
Así que, hermano, la revelación del cuerpo es obligada. Y cuando vayamos a invitar a la gente a participar de la Santa Cena, digámosle que es la iglesia, para que ellos disciernan el cuerpo del Señor. Porque si no lo hacen, pueden estar participando de una Santa Cena indignamente. Entremos un poquito a hablar de la iglesia como cuerpo. Primero que todo, es imposible que un miembro sobreviva sin los demás miembros. La iglesia, usted no puede ver la iglesia como una organización o una denominación. No, la organización es como el vestido, pero el cuerpo es la iglesia. Usted puede cambiar de vestido 2 o 3 veces al día si quiere, pero el cuerpo permanece como tal. Aquí es cierto que la organización nos ayuda a la iglesia, pero la organización no es la iglesia. Y usted no puede ver la iglesia como una organización. Usted no puede ver la iglesia como una denominación. Usted tiene que ver la iglesia como un cuerpo, el cuerpo viviente de Cristo. Y decir que el cristiano no es un miembro de una denominación, sino del cuerpo de Cristo. Y en ese orden de ideas no podemos ser independientes. No podemos avanzar sin los demás. Es posible que entre nosotros haya algunas situaciones de discusión y de debates, lo que sea. Pero eso no significa que yo pueda estar lejos de usted. No puedo. Yo no puedo independizarme de usted. Es que yo dependo de la iglesia, de este cuerpo. Y usted, por grande que sea, el apellido que sea, que tenga lo que sea, usted sin esta iglesia no sobrevive. Porque no es ese el principio del cuerpo. Específica es un ministerio. Por eso aquí hay que aprender algo claro. Aquí estamos en el cuerpo. Somos por el cuerpo y somos para el cuerpo. Así hay que entender la iglesia. Yo estoy en la iglesia, soy por la iglesia y estaré para la iglesia. Que el Señor nos libere de ese individualismo y nos conduzca al cuerpo. Que Él nos muestre el cuerpo y que nosotros podamos servir a su cuerpo como un ministerio que se basa en el conocimiento de Cristo. Eso es así, tiene que ser así. Hace un momentito dije, uno aquí no es simplemente un creyente o simplemente un cristiano. Aquí somos miembros. ¿Y qué diferencia existe entre ser un cristiano y ser un miembro? Cuando yo soy cristiano, entonces yo soy una persona individual. Pero cuando yo soy un miembro, eso hace referencia a que hago parte de una entidad corporativa. Uno es cristiano para sí mismo, pero es miembro para el beneficio del cuerpo. Cuando yo me considero a mí mismo, y yo soy cristiano, sí, pero cuando yo estoy aquí entre ustedes, yo ya soy más que un cristiano. Yo ya soy miembro de este cuerpo. Y así, una vez que uno ve el cuerpo de Cristo, se libra de ese individualismo y ya no vive para sí, vives para el cuerpo. Por eso, hermano, aquí el tema no es qué me va a dar la iglesia a mí, es qué le voy a dar yo a la iglesia. Porque voy a verlo más adelante, la iglesia tiene para mí todos los privilegios habidos y por haber. Pero aquí también la idea no es qué me da la iglesia, es qué le aporto yo a ella. Esa es la idea. Ahora, hay dos conceptos erróneos. El primero de ellos es: como yo no soy oreja, sino ojo, entonces no soy del cuerpo.
Como yo soy mano y no soy boca, entonces no soy del cuerpo. Como yo soy pie y no soy cerebro, no soy del cuerpo. Esa es una actitud errada. Hermano, aquí esto es un cuerpo y tiene muchos miembros. Aquí lo importante no es que seas tú, sino que estés. Aquí no es qué clase de miembro seas, sino que estés en el cuerpo. Y en ese orden de ideas, el cuerpo tiene cerebro, pero también tiene pies. Aquí no importa dónde Dios te haya puesto. No es que como yo no estoy allá en esa mesa, vea, este es el cerebro del distrito y yo no hago parte de este cerebro. Y yo soy el que barro, no importa, si estás allá, Dios te puso allá, allá estás bien. Porque esta iglesia necesita cerebro y necesita pies. Y si tú eres pies, no te preocupes, eres del cuerpo, estás ahí, Dios te puso ahí, disfruta y haz lo que tienes que hacer con alegría. Es que como yo no estoy en el consistorio, ¿qué cuento de consistorio, hermano? Deje que Dios ponga allá los que Él quiera. Esos son los que puso Dios allá. Y a ti si te puso aquí o allá, en la vereda, en el pueblo, en la gran ciudad o en el campo misionero, donde sea, aquí lo importante es que tú estés incorporado. Así que no digas que porque no soy esto, no soy del cuerpo. No, Señor, tú eres del cuerpo, estés donde estés y tengas el ministerio que sea. Y la segunda posición errada es cuando se dice yo no necesito el cuerpo. Ese sí es peor. No, yo ya crecí tanto, yo estoy tan fuerte, yo ya me valgo por mí mismo. Me volví profesional, yo soy capaz, tengo tanta experiencia, tengo con qué hacerlo. Así que yo no necesito este cuerpo, chao, me voy. Y voy a armar mi asunto aparte. Amigo querido, estás más errado que cualquiera. Porque eres así, no necesitas el cuerpo, te vas a morir en cuestión de días. Porque no hay un miembro que exista o sobreviva si no está pegado del cuerpo. Es que no funciona, no hay otra manera. Hermano, esto es lo apostólico. Y así fue que Dios diseñó la iglesia, para que no hayan divisiones. Esto funciona así. Porque como dijo Pablo, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es que esto va más allá, hermano, de cualquier discurso. Aquí yo no solamente dependo de la cabeza, yo dependo de los otros miembros. Claro, yo dependo de los demás miembros. Yo no puedo vivir sin la cabeza y sin el cuerpo. Yo no puedo estar a un lado del cuerpo, tengo que estar ahí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es que el cuerpo es el que me suministra a mí lo que yo necesito. Y todo cristiano debe saber que simplemente es un miembro del cuerpo, y si no cuenta con los demás miembros no sobrevivirá. ¿Quién lo creyera, hermano? Hasta un cabello. Ese cabello que usted tiene, la última puntita del cabello allá, necesita que se le lleve oxígeno hasta allá. Ese cabello sobrevive porque el cuerpo le suministra vida y lo sostiene allá.
El órgano que parece más insignificante. Ese dedo pequeñito del pie insignificante requiere que el cuerpo le suministre vida. Vive por el cuerpo. Por eso aquí, hermano, hay algo que se llama interdependencia. Interdependencia. Y eso es lo bonito de la iglesia y cómo Dios la constituyó. Porque, hermano, es necesario que para que un miembro tenga una vida normal, debe recibir el suministro de los demás miembros. Y si yo no reconozco que necesito a los demás, entonces yo niego por ende que necesito a Cristo. Y así como no puedo ser independiente de la cabeza, tampoco yo puedo serlo del cuerpo. Y debemos beneficiarnos constantemente de la comunión del cuerpo, porque esa es nuestra vida. Y lo que vamos a hacer aquí en un rato es eso. De una forma simbólica, yo me voy a tomar esa copa y me voy a comer el pedazo de pan, y lo que estoy es discerniendo el cuerpo, que yo necesito no solo a Cristo, necesito la iglesia. Yo necesito la iglesia. La iglesia para mí es vital. Es vital. En el Antiguo Testamento, estar fuera de la comunión era el castigo más severo. Un hombre, al oír eso, era lo peor que podía oír. Será cortado de entre su pueblo. Cuando un hombre oía eso, hermano, será cortado de entre su pueblo. Esa era la sentencia. Y si hay algo, hermano, gravísimo que nos puede pasar a nosotros, es eso: que nos corten del cuerpo, o que nosotros mismos cometamos el craso error de separarnos del cuerpo. Es lo peor que nos puede pasar. Ahora, el cuerpo mismo me protege. Claro que el cuerpo me protege. ¿Sabe, hermano, qué es la iglesia para un miembro? Es como el tanque blindado para el soldado que está en un campo minado de guerra. Un soldado en un campo de guerra se mete en un tanque blindado y avanza, y suenan los proyectiles y pegan y golpean en el tanque, pero el hombre está ahí metido perfectamente sano. No lo toca nada, porque el tanque lo protege. A mí me protege la iglesia, como protege el cráneo al cerebro. Usted se imagina, hermano, un cerebro sin cráneo. Ya te mueres. Medio te tocan la cabeza y te mueres. Este cráneo duro está hecho para proteger al cerebro. La misma piel. Tú te imaginas uno sin piel, con el hígado y el corazón y los pulmones por fuera. Se vería uno horrible. Si así somos feos algunos, como fuera uno sin piel. Como esos relojes que se les ve la maquinaria toda, ¿cierto? Usted se imagina, hermano, los pulmones sin la caja torácica. Es que todo está hecho para que nos protejamos. Y la iglesia es mi protectora. Y yo en la iglesia no tengo problemas. La iglesia, hermano, ¿sabe qué? El diablo a un individuo no le teme, pero a la iglesia sí. Porque el Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Un huracán. Si un huracán llega y solo hay un árbol en el patio, un solo árbol en el patio, y viene un huracán, ¿usted cree que cuál será el final de ese árbol? Lo arranca. Pero si en vez de haber un árbol hay un bosque, ¿usted cree que un huracán hace el mismo efecto en un bosque que en un solo árbol? El solo árbol lo arranca, pero el bosque completo. Así que los árboles del bosque se
¿qué digo yo? Se protegen entre sí. Y esa es la bendición de hacer parte de este cuerpo que es la iglesia. ¿Sabía usted, hermano querido, que ese Efesios 6, cuando habla de la armadura, vestíos con la armadura, ¿sabía usted que esa armadura no es para cada cristiano individual? La armadura es para la iglesia toda. Esa es la exégesis de Efesios 6. Sino que uno se lo predica al creyente: hermanito, vístase con esta coraza, pongas este yelmo, coja esta espada, pongas esos zapatos, y resulta que eso no es así. Esa armadura es la armadura de la iglesia toda. ¿Y sabe en qué me beneficia a mí la armadura? Que yo me meta en ella, que yo me meta en el cuerpo. Yo metido en el cuerpo no tengo problemas, porque la iglesia tiene una armadura y esa es mi protección. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, si algo inteligente haces tú es quedarte aquí. O sea, es lo más absurdo de la vida, decir que yo me voy a ir de la iglesia. Eso es lo más absurdo que un hombre puede hacer. Eso es renunciar a la protección, renunciar al suministro de la iglesia, renunciar a la unción de la iglesia. Es que, hermano, la unción cae sobre la iglesia. Eso es discernir el cuerpo. Así que el cuerpo de Cristo es una realidad, no es una doctrina ni una teoría. El cuerpo de Cristo es una ley de vida. Y viene otra cosa, es que esto tiene, hermano, una cosa y otra y otra y otra. Por allá un caballerito se engordó mucho. Y un día nos dijo: yo voy a, así con voz de hombre grande, yo voy a renunciar a la iglesia, porque mi ministerio es tan grande que no cabe aquí. ¿Cómo? O sea, el hombre había crecido tanto que el ministerio de él no cabía entre nosotros. Y se fue. Y un miembro amputado se muere. Se murió hace rato, eso no funcionó. ¿Sabe usted, hermano, que eso de los ministerios ilimitados son dañinos? Ese que tiene ese concepto así termina mal. Porque resulta que la doctrina del principio del cuerpo también enseña que el cuerpo a mí me limita. No, que es que yo no quiero que nadie me ponga controles, que nadie me limite, que yo haga lo que quiera. No, señor, aquí no es así. Usted se imagina que esta pierna mía le dé por crecer y crecer y crecer y crecer hasta que ella quiera. Absurdo. Este cerebro le dice hasta dónde puede crecer, porque ella no va a crecer para sí misma, sino para que le sirva al cuerpo. ¿Usted cree, hermano, que un brazo puede crecer aquí al infinito? No, señor. Es hasta donde el cuerpo le diga que crezca, para que haya armonía. Usted se imagina que a uno le crezcan las orejas y las orejas o que les, bueno, ya. No, hermano, nada, el cuerpo nos limita. El cuerpo dice hasta dónde tú puedes crecer. Y eso es bendición para nosotros. Porque, hermanos, si aquí todo mundo viviera sin límites, entonces este cuerpo no tuviese armonía y fuera un monstruo. Esto fuera un monstruo. Por eso ese pastor que de una vez dice: no quiero normas, no quiero autoridad, no quiero que nadie me limite. Amiguito, estás en el lugar equivocado. Porque mientras tú hagas parte de este cuerpo, tú tendrás que tener limitación. Y tú llegarás hasta donde el cuerpo te diga: a mí no me gusta así. Bueno, ¿qué hacemos? Si a ti no te gusta, pero ¿qué hacemos? Si ese es el principio del cuerpo. A su nombre la gloria.
Aquí, hermano, es donde tú puedes desarrollar tu ministerio. Aquí, ¿dónde más? Es que la iglesia se me vuelve a mí, hermano, la pista para desarrollar mi ministerio. La iglesia me facilita a mí eso. En el cuerpo humano es la función de los miembros. Y en la iglesia es el ministerio de los miembros. Por eso aquí todos los ministerios van para ayudar a otro. Aquí el cuerpo funciona en mutualidad. Aquí cada órgano fluye la vida en cada miembro. Y si usted no tiene comunión con los otros, usted entorpece la vida de esta iglesia. Por eso, hermano, es que aquí hay que enseñarle al pastor, ese que hace lo que quiera. Perdóneme la grosería que voy a decir, lo que le da la gana. Aquí no puede haber un hombre así. No es que yo no me sujeto, es que eso lo aprobaron, es que eso es así, pero yo hago. No, señor, no puede ser así. Tú tienes que estar en armonía. Porque si no, hermano, es como si la iglesia tuviera un tic nervioso. ¿Qué es un tic nervioso? Es un órgano que se mueve involuntariamente sin que el cerebro lo ordene. Ese, ¿cómo se llama? Ese Parkinson, ese movimiento así involuntario. Esa mano que tiembla y tiembla y tiembla y porque no se le sujeta el cerebro. Esta iglesia no sufre de Parkinson. Aquí todo mundo hace lo que el cerebro le dice que haga. Ese es el principio del cuerpo. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y si un miembro deja de funcionar, no solo los demás miembros sufren pérdida, sino que también él mismo se empobrece. Claro, cuando aquí alguno de los miembros deja hacer lo que le toca hacer, afecta a todo el cuerpo. El día que el dedo gordo del pie derecho ya no esté o no haga lo que tiene que hacer, no vayas a decir, no, es que a mí no me hace falta ese dedo. No me hace falta. Ay, hermano, uno en ese dedo gordo, la cantidad de caídas son muchas, porque pierdes el equilibrio. Porque ese dedo gordo, aunque te parezca que no es sino feo y lo que sea, pero ese dedo gordo te sostiene en equilibrio el cuerpo. Entonces no vayas a decir, el día que ese órgano no funcione, todo el cuerpo se afecta. Por eso yo no me puedo alegrar cuando se nos pierde alguien. A mí me tiene que doler en el alma cuando alguien se nos va. Porque nos hace falta, nos duele cuando uno de nosotros se nos va. ¿Cómo no vamos a sentir tristeza y cómo no nos vamos a afectar? Ahora, hermano, el tema de la autoridad. El tema de la autoridad, si hay algo a lo que hay que prestarle atención y si hay algún reto o algún gran desafío para la iglesia esta y la que viene, es el sentido de autoridad en la iglesia. Esa autoridad aquí es de verdad, hermano, incuestionable. Puede ser que yo no haya votado por él, ni por él, ni por aquel, ni por el otro, o que no sea de mis afectos, pero eso aquí no importa. Aquí ellos son la autoridad y no importa si yo voté o no por ellos, pero cuando ellos están ahí es Dios quien los puso y es mi sagrada obligación sujetarme a ellos. Ahora, si ellos hacen alguna cosa mal hecha, se la verán con Dios algún día. Pero yo libro mi responsabilidad. Aquí la autoridad es la autoridad. Y esta iglesia tiene autoridad. Toda la autoridad está en la cabeza, debido a que toda la vida está en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo y la vida puede fluir libremente a nosotros cuando Él asume el control de la iglesia toda. Y lo hace a través de hombres que Él pone. Una iglesia sin autoridad no funciona. Pero la pregunta es, ¿qué clase de autoridad hay? ¿Cómo ve la iglesia la autoridad que está puesta?
¿Cómo va ese principio de la sujeción? El respeto por la autoridad. El único deber del cuerpo para con la cabeza es obedecer. Es someterse, sin objeciones, ni ideas propias, ni sugerencias. Aquí, hermano querido, podemos negociar muchas cosas. Y de hecho lo hacemos en nuestras asambleas. Resolución es número 1, resolución número 5, resolución número 15. Y cambiamos una cosa y póngale esto y quítele aquello y alegamos y peleamos y discutimos. Haga lo que quiera. Eso en cuanto a manuales y demás. Pero en cuanto a la sujeción y a la obediencia a Cristo, hermano, eso no se negocia. Eso no admite resoluciones. Eso es así. Esta iglesia, hermano, no acepta ideas ni propuestas que provengan de nadie. Esta iglesia tendrá que seguir siendo cristocéntrica desde todo punto de vista. Aquí todo lo que diga fulano, perano, sutano, eso aquí se desestima y se desecha todo, porque esta iglesia solo tiene una cabeza que se llama Cristo. Y aparte de Cristo no hay comunión y no hay unción. El día que esta iglesia pierda la noción de la autoridad, es similar al cuerpo que tiene Parkinson. Ese temblor o esa rigidez. Esos miembros que no tienen como cerebro que los oriente y les diga qué hacen. La iglesia no puede sufrir de eso. La iglesia tiene que saber y entender que hay una autoridad y hay una cabeza. Y es sobre la cabeza, hermano, que desciende la unción. La unción de esta iglesia no viene de abajo hacia arriba. La unción de esta iglesia viene de arriba hacia abajo. Baja sobre la cabeza de Aarón. Y baja hasta el borde, baja por sus barbas y hasta el borde de sus vestiduras. Si esta iglesia mantiene asida la cabeza, entonces la unción también vendrá. Y esa unción hará que fluya la vida por todo este cuerpo. La Biblia dice eso: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende, aleluya. Ese óleo, esa unción es la que esta iglesia necesita. Porque en la unción va la vida, hermano, la vida de esta iglesia. Si usted mira el Salmo 133, equipárelo a Efesios 4. Salmo 133, Efesios 4. El Efesios 4 es el Salmo 133 del Nuevo Testamento, que nos invita a estar en unidad, en comunión, porque cuando más vivamos en la comunión del cuerpo, más disfrutaremos de la unción. Ahora, hermano, que Dios derrame en nosotros su espíritu todos los días y que todos los miembros actúen como tienen que actuar. Eso se llaman ministerios. Cuando un órgano no se ejercita, se atrofia. Y qué bueno que aquí reconozcamos ministerios en todos. No hay un solo miembro de este cuerpo que no tenga una función. Todo aquí, hermano, todo miembro tiene una función. Y traducido es: todo miembro aquí tiene un ministerio. Y hay que funcionar en orden como tiene que hacer. Y eso es lo que enriquece a este cuerpo que es la iglesia. Vamos cerrando un poquito, hermano. Vean, hablando del principio del cuerpo y de discernir el cuerpo, hay algo de lo que también nosotros hemos predicado y leído. La Biblia habla que Dios creó un solo y nuevo hombre. Lo hemos leído, ¿cierto? En Efesios. Dios creó un solo y nuevo hombre. La pregunta es: ¿quién es ese solo y nuevo hombre? Esa es la pregunta. ¿Quién es ese solo y nuevo hombre?
Eso está en Efesios 2:15. Él creó un solo y nuevo hombre. ¿Qué es eso? Vea. La Biblia habla de misterios. El misterio de Dios es Cristo. Y el misterio de Cristo es la iglesia. Repito, el misterio de Dios es Cristo. Y el misterio de Cristo es la iglesia. Esa iglesia, ¿sabe qué es la iglesia? Es el hombre corporativo que Dios se llevará al cielo. ¿Y eso de hombre corporativo qué es? A ver, vamos a redondear, aunque eso necesitaríamos otra enseñanza aparte, pero déjeme yo la redondeo. Dios hizo un día al ser humano para llevárselo al cielo, pero Adán falló. Ese primer hombre falló. Como ese primer hombre falló, ¿usted cree que Dios ya no tiene interés de llevar el hombre al cielo? Ahí es donde viene el plan B. Y es donde aparece la redención. Y es donde Dios dice: yo no voy a dejar de llevar al hombre al cielo. Solo que ahora Dios ya no quiere llevar individuos al cielo. Ahora Dios quiere llevar es al hombre, pero corporativo. Es decir, ahora Dios está haciendo un hombre nuevo. ¿Y sabe cuál es el hombre nuevo? Distinto al que hizo en el Edén. Y el hombre nuevo que Dios está haciendo ahora es la iglesia. La iglesia es el hombre nuevo, el solo y nuevo hombre es la iglesia, que Él se la llevará un día al cielo. Eso tiene su significado grande. Y eso amerita una enseñanza completica solo para ese puntito. Había que hacer aquí un seminario de 8 días para hablar de todo eso. Entonces el primer hombre, Adán, falló, pero Dios quiere llevar a un hombre al cielo. Y el cuerpo, que es la iglesia, está creciendo hasta la estatura de un hombre. Hasta que crezcamos a la estatura de ¿quién? De un varón perfecto. ¿Sí? Ese hombre es la iglesia que está creciendo hasta ser un hombre maduro. Esa iglesia es el hombre corporativo que Dios llevará al cielo. Usted y yo, hermano, hacemos parte de ese nuevo hombre. Dios se va a llevar el hombre al cielo, pero no se lo va a llevar Pedro, Juan, este y aquel, sino la iglesia como un cuerpo. Ahora, y la pregunta es: ¿cómo hará Dios para llevarse la iglesia al cielo? Si la Biblia dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Aquí viene otra cosa linda, hermosa. ¿Cuál fue la frase que yo usé para empezar la enseñanza? Y que vivamos como ciudadanos del cielo. ¿Usted cree que eso es solo palabras? No, señor. Vivir como ciudadanos del cielo quiere decir que esta iglesia no tiene visa para ir al cielo. ¿Por qué esta iglesia no tiene visa para entrar al cielo? Porque esta iglesia es del cielo. Y a los que son de la patria no se les exige nada para entrar. Tú cuando entras aquí a tu patria muestras tu pasaporte y entras. Por aquí entran los nacionales y por aquí los extranjeros. Y esta iglesia entra por donde entran los que son de aquí. Amén. La iglesia es del cielo. La iglesia tiene ciudadanía del cielo. Dice nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aquí hay dos cosas sabias.
Número uno, la Biblia dice, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y yo les aseguro, hermano, al cielo solo entrará lo que viajó, lo que haya salido del cielo. ¿Por qué? Porque al cielo no puede entrar nada corruptible, ni lo mortal puede entrar al cielo. Así que yo les aseguro que esta iglesia bajó del cielo. Y por haber bajado del cielo es que puede entrar allá. Al cielo solo entra lo que salga del cielo. En el cielo no cabe nada extraño. Ahora, y usted me dice, bueno, hermano, barájeme eso más despacio que está como enredado. Escuche esto. ¿De dónde salió Eva? Del barro. Eva no salió del barro. ¿De dónde salió Eva? De la costilla, del cuerpo de Adán. Entonces, si Eva salió de Adán, cuando Dios hizo a Adán, ¿estaba Eva dentro de él o no? Entendámoslo, claro. Ahí estaba, en él estaba ella. Lo que hizo Dios un día fue sacarla y mostrársela. Mira, tú la traías ahí. Ahí está. Ella es cuerpo de tu cuerpo, carne de tu carne, hueso de tus huesos. Eva no tenía nada que no fuera de Adán. Dígame, ¿qué tenía Eva que no fuera de Adán? Toda Eva era todo Adán. El ADN de Adán es el mismo ADN de ella. Que tiene una forma distinta, sí, pero es la esencia, es lo mismo. Para Dios no hay varón ni hembra. Y sabe algo bien curioso, hermano. Alguien dirá, ¿cómo así, hermano? Entonces, ¿por qué él se llamaba Adán y por qué ella se llamaba Eva? Dios no los puso así. Dios no le puso el nombre a ella. A ver, vamos a mirarlo. Créanme si les muestro, y no. Génesis 5:4. A ver cómo dice Génesis 5:4. A su nombre gloria. Oiga, yo no sé a qué hora vamos a hacer Santa Cena, pero tenemos vida eterna, no hay afán, ¿cierto? Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos. Y sigamos a ver. Es 5:2, 5:1, 5:1 mejor. 5:1. Este es el libro de la generación de Adán, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios. Verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo. Oiga, varón y hembra los creó. Cuando Dios creó a Adán, ahí va la hembra también. Y aquí ayúdenme. Y llamó el nombre de él. Y llamó el nombre de él. De él. De ellos. Ellos dos. ¿Cómo se llamaban los dos? Haga mesa. Eso significa, hermano, que para Dios no hay diferencia entre Adán y Eva. Los dos son la misma cosa para Dios. Pero yo, ¿por qué me fui por allá tan lejos? Porque, hermano, eso tiene un parecido con la iglesia enorme. Eso tiene un parecido con la iglesia muy grande. Adán es el primer hombre. ¿Cuál es el segundo Adán, el último hombre? Cristo. Y escuche, hermano, lo que no pudo o no se pudo hacer en Adán, se hizo en Cristo. Y lo que no se puso a hacer en Eva, se hizo en la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salió la iglesia? ¿De dónde salió la iglesia? Eso se llama discernir el cuerpo.
¿De dónde salió esta iglesia? Esta iglesia no salió del barro, como Eva tampoco salió del barro. Si Eva salió del costado de Adán, esta iglesia salió del costado de Cristo. Por eso esta iglesia tiene todo el ADN de Cristo. Esta iglesia, hermano, la iglesia, ¿qué tiene Eva que no sea de Adán? Nada. ¿Qué tiene la iglesia que no sea de Cristo? Todo lo que tenga la iglesia es de Cristo. Todo, todo, todo. Por eso es que a esta iglesia no le luce nada que no venga de Cristo. Todo lo de esta iglesia tiene que venir de Él. Y si no, no le luce. No le queda bien. Decíamos por ahí estos días, esta iglesia es natural. Porque su naturaleza viene de Cristo, porque de Cristo salió. El ADN de esta iglesia es el mismo ADN de Cristo. Eso es como, hermano, ponerle a la iglesia cosas, inventos y cosas raras. Eso a la iglesia no le queda bien nada. Nada, nada, no le luce. Eso es como, hermano, yo ponerme un diente de oro. Ay, qué bonito. Y yo me río y se me ve ese diente de oro. No faltará el que le guste, pero eso es absurdo. Por más que brille, eso no le queda bien, eso no le luce, eso no es natural. Hermano, a la iglesia no hay que ponerle diente de oro, nada, nada, nada. La iglesia es natural, así como Dios la diseñó. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y ese es discernir el cuerpo. Por eso, hermano, a ver, vamos a ir redondeando esto. Tú no se va como emocionando aquí, ¿cierto? Qué cosa tan horrible. No hay nada más peligroso que un pastor con un micrófono en la mano. Pero eso es lo que nos gusta, nos deleitamos en eso. Ahora, hermano, déjeme pensar aquí, por favor. Cuando aparece Adán, ahí está metida Eva. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le arranca un pedazo a Adán. Ahora ese pedazo, que es una hembra, es cuerpo de Adán. Pero luego lo que hoy es cuerpo, después se lo devuelve como esposa. Oiga, qué maravilla, ¿cierto? Primero es cuerpo de Adán y luego es esposa de Adán. O sea que Dios a Adán no le dio nada raro. Le devolvió lo que un día le arrancó. Solo que se lo devolvió en otra condición. Se lo arrancó como un pedazo de cuerpo, pero ahora transforma ese pedazo de cuerpo en una mujer y dice: ahora esta es tu esposa. ¿No cree usted que eso va a pasar con la iglesia, hermano? Un día en la cruz del Calvario, aleluya, nació esta iglesia. Se le arrancó a esta iglesia al Señor. Esta iglesia salió de Cristo. Aleluya, mientras Adán dormía se le sacó la costilla. Y mientras Cristo estaba en la cruz del Calvario, se le arrancó esta iglesia. Y ahora esta iglesia es carne de su carne, hueso de sus huesos. Esta iglesia tiene el ADN de Cristo. Es la misma naturaleza, la misma esencia. Tan maravilloso, hermano, maravilloso. Eso es discernir el cuerpo. Por eso, ¿será que Génesis 5:2, cuando dice: y llamó el nombre de ellos Adán, ¿no será que eso se puede aplicar aquí? ¿Cómo se llama Cristo y la iglesia? ¿Será que Cristo tiene un nombre y la iglesia tiene otro? ¿La cabeza se llama de una forma y el cuerpo se llama de otra? ¿Será que cuerpo y cabeza tienen el mismo nombre? ¿Sabe que ahí fue donde yo entendí por qué esta es la iglesia de su nombre?
Uno oye tanto eso. Somos la iglesia del nombre. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser la iglesia del nombre? Ser la iglesia del nombre significa que esta iglesia como cuerpo tiene una identidad y una pertenencia a la cabeza indiscutible, y así como se llama la cabeza, se llama el cuerpo. Por eso fue que él le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? Porque perseguir la cabeza es perseguir el cuerpo. Y por eso, hermano, es que esta iglesia se llama así. Es la iglesia del nombre de Jesús, porque Jesús es la cabeza, y como se llama la cabeza, se llama este cuerpo. Eso es discernir el cuerpo, eso es entender la iglesia. Ahora, hermano, lo otro es ¿cuándo bajó esta iglesia del cielo? ¿De dónde vino Cristo? Del cielo. Yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Él vino, fue del cielo. Eso está claro, clarísimo, hermano. Él vino del cielo. Ahora, si el Señor es del cielo, porque Él dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, Adán, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y luego dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. Entonces, que quede claro, Cristo vino, fue del cielo. Cristo trae una imagen, ¿sí? Ya es la imagen del celestial. Y ahora la pregunta es: ¿en qué momento bajó la iglesia del cielo? Así igualito, cuando Dios hizo a Adán, ahí estaba Eva metida en su interior. Y yo me atrevo a decir hoy, hermano, sin ninguna duda, cuando el Señor bajó del cielo, ahí traía la iglesia en el corazón. Por eso es que podemos decir que tenemos ciudadanía, porque del cielo bajamos en Él. Hay una palabra clave: estamos en Él, en Él. Estar en Él es hacer parte de su cuerpo, y esa es la clave de entender esto. Por eso es que esta iglesia puede entrar al cielo, porque esta iglesia es ciudadana del cielo, porque esta iglesia se originó en el cielo, y por decirlo de una forma clara, esta iglesia nació en el cielo y bajó con Cristo en Él. Estamos aquí, siempre la iglesia ha estado en Él, solo que en el Calvario se hizo visible, pero ya la iglesia estaba en Él. Y por eso es que esta iglesia tiene entrada al cielo. Ahora, hermano, ¿qué es lo único que falta? ¿Qué es lo único que falta? Que Él venga a recoger su cuerpo. Él vendrá a recoger su cuerpo. Pero eso traducido, ¿qué es? Recoger su cuerpo es recogerse a sí mismo, ¿o no? Claro. Él viene a recoger su cuerpo, es decir, Él se recogerá a sí mismo. Juan 12:32 dice: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Oiga esa frase, hermano. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y Juan 14, clave. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A su nombre sea la gloria. A su nombre la gloria. Así que al cielo solo regresa lo que salió del cielo. Por lo tanto, solo Cristo puede regresar al cielo. De tal forma que para ir al cielo usted y yo tenemos que estar en Cristo. O sea, solo Cristo puede entrar al cielo, y para entrar al cielo hay que salir del cielo, y el que entra es Cristo. Así que yo tengo que estar en Cristo, y estar en Cristo es estar en su cuerpo, y estar en su cuerpo es estar en la iglesia, porque nada que no sea de Cristo irá al cielo. A su nombre sea la gloria. Esto corruptible se tendrá que vestir de incorrupción. Ya no es un asunto legal, no, ya no es un asunto de visado, ciudadanía, nada, eso ya está definido, hermano. Esta iglesia está clara y definida. La morada nuestra está en el cielo. De allá es donde esperamos al Señor. Así que esta iglesia no tiene problemas de ingreso al cielo. Lo único que estamos esperando es que Él venga en las nubes, y que haya ocurra lo que tiene que ocurrir. Esto corruptible se tendrá que vestir de incorrupción, y esto mortal será vestido de inmortalidad, y será sorbida la muerte en victoria, y se levantará esta iglesia para irse un día al lugar de donde salió, porque Cristo la trajo consigo y ahora volverá un día. Hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo, como lo fue Eva cuando se le arrancó a Adán. Pero luego Dios le dijo a Adán: ahí tienes a tu mujer, ahí tienes a tu esposa. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? Eso mismo va a pasar un día. Ahí está Cristo. Se le arranca la esposa, pero como cuerpo. Y ahora Él la está formando, aleluya, para luego devolvérsela como esposa. Pero se la devolverá para que se la lleve a su gloria, aleluya. Y por eso estamos esperando el evento más grande. No hay nada en la Biblia más grande, más solemne que las bodas del Cordero. No hay nada más espectacular que eso. Y eso lo vivirá esta iglesia, porque se cumplirá la palabra. Esta es la esposa del Cordero, que se ha preparado y está vestida de lino limpio, blanco, resplandeciente. Oh, hermano, qué linda es esta iglesia. Qué misterio en la iglesia. Esta iglesia es el misterio que estaba escondido desde siglos y edades, y hoy ha sido manifestada. Y por eso vamos a participar de esta Santa Cena con la claridad de lo que es la iglesia. Discernir el cuerpo, discernir el cuerpo. Aleluya. Que Dios nos ayude. Pónganse de pies, hermano. A su nombre sea la gloria.